Listo. Vamos a empezar con el segundo repaso de geografía, jovencitos. Vamos a dar algunos datos importantes para el examen de admisión. Mucha atención, por favor. Vamos a empezar primero con este tema que viene en el examen, ¿no? Siempre nos viene lo que es los ríos del Perú, ¿no? Y ahora vamos a ver acá qué es el Tiburtium Aquarium. Algunos le dicen Tiburtium Aquarium. ¿Qué es? Es que cuando las cordilleras están, como tú la puedes ver, están entre este lado, el lado occidental, el lado central, el lado oriental, las cordilleras tienden a generar ríos en ambos lados. Ejemplo, en esta parte los ríos se van a formar de los deshielos, tanto para este lado como para este lado. Igual va a pasar aquí, igual va a pasar en el lado oriental y así sucesivamente. De ahí el término Tiburtium Aquarium, cuando las aguas de las cordilleras fluyen hacia ambos planos, ¿correcto? Tiburtium Aquarium. Ahora, otra cosa importante de los ríos, también es mucha atención, es que siempre nos van a preguntar acá los ríos más importantes. Por ejemplo, río más grande del Perú, ¿cómo se llama? El Amazonas. No, el Ucayali, el Ucayali. Ucayali, claro. Si te dice río más grande en el Perú, es el río Ucayali, claro. Ahora, si te dice, tú me dijiste Amazonas, ¿correcto? Si te dice, ¿cuál es el río más largo del Perú por cuenca? Según la Sociedad Geográfica y el Colegio de Geógrafos del Perú, el naciente del río más largo del Perú, que es el Amazonas, por cuenca va a ser el Nevado Quehuilla, aquí en la cordillera Chila, en el departamento de Arequipa. O sea, por cuenca, por nacimiento, ¿no? Por afluentes, etc. Su nacimiento está en la cordillera Chila. Profe, ¿dónde? Nevado Quehuilla. ¿Dónde? Arequipa. Ahora ustedes repitan, a ver, ¿en qué nevado? Quehuilla. ¿Cómo? Quehuilla. Más fuerte. Quehuilla. Correcto, muy bien. Punto número 2. ¿Qué departamento? Arequipa. Ya, pero ese nacimiento es por unión de ríos o es por cuenca. Cuenca. Correcto. Cuando es unión de ríos, tú vas a decir río Marañón y río Ucayali. Ahí nace el Amazonas. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta de examen de admisión. Cuando estos dos ríos nacieron, nosotros solamente teníamos salida hasta acá. Cuando nuestro mapa llegaba hasta aquí. Pregunto, ¿qué presidente tuvo que entregar todo este territorio de acá para que Brasil nos dé salida al Amazonas? Perdón, la salida al Amazonas sea más larga y sea al Atlántico. ¿Quién fue? Grecia. Rufino Echenique. ¿Recuerdan? Después de Ramón Castilla viene Rufino Echenique, el que entregó todo este territorio. El primer territorio que entregamos a Brasil. Y luego de eso se abrió, ¿no? La distancia de que el río Amazonas no solamente llegaba hasta acá, sino que ahora tenía salida hacia el océano Atlántico. Y justamente cuando hablamos de eso, hablamos de tres vertientes: Pacífico, el Amazonas y el Titicaca, que son los más importantes y que nos van a venir en el examen de admisión. Ahora, de forma rápida, mucha atención. Vertiente del Pacífico. Estamos hablando dónde nacen esos ríos. Cadena oriental, cadena central o la cadena occidental. Vamos, ¿dónde nacen los ríos que vierten sus aguas al Pacífico? Repito, cadena oriental, cadena central o la cadena occidental. Oriental. Acá nacen los ríos para que viertan al Pacífico. Estamos hablando del Pacífico. Central, Dios mío, de acá salen los ríos y entran por acá, chocan y entran acá. Oriental. Dios mío, jóvenes, cordillera occidental. Ahí obviamente van a nacer pues los ríos. 53 ríos, pero por cuenca son más, pero son 53 ríos. Ahora, estos ríos chiquitos, pequeños, pronto, ¿serán navegables? No. Obviamente que no, porque son pequeños. Es más,
tienen como característica el ser arreicos. ¿Qué quiere decir eso? Irregulares, se secan, áridos. Muy bien, correcto. En su naciente estos ríos, ¿cómo son? Son, digamos, plácidos, son tranquilos o son torrentosos. Claro, y recuerda, en la guerra del Pacífico hubo algo que se relaciona a esto. La campaña de la Breña con Cáceres. Los chilenos cuando entran a la Breña, a esos lugares abruptos, difíciles de entrar, con rocas por los cerros, algo así, ¿no? El naciente de este río es torrentoso, torrentoso. Profesor, y recuerden, el río Rímac, producto de ello, va a generar 5 ¿qué? 5 centrales hidroeléctricas. Ah, profesor, buena. Ahora, estos ríos de la vertiente del Pacífico, pregunto, ¿dónde vierten sus aguas? Pacífico. ¿Dónde? Pacífico. Todos, ¿a dónde? Pacífico. En el Océano Pacífico, correcto hasta ahí. Ahora te pregunto, si vierten sus aguas al Pacífico, ¿qué son? ¿Son qué? Exorreico. ¿Qué quiere decir exorreico? Que vierten afuera. Claro, sobre todo hacia los océanos. ¿Correcto? Chévere hasta ahí. Entonces tenemos los ríos del Pacífico, los ríos de la vertiente del Pacífico. Ahora, se generan ríos acá y también hacia allá. Recuerden, divorcio, acuario. Profesor, ¿y esos 53 ríos es importante estudiarlos? Sí, pero tienes que estudiar acá los ríos más importantes. Por ejemplo, de los ríos acerca de Tumbes, siempre viene el río Tumbes, el río Zarumilla, el río, por ejemplo, acá en el sur, en Tacna también. A ver, ¿qué ríos hay en Tacna, por ejemplo? El Rímac en Tacna, no. El Caplín. El Caplina, muy bien. Y en el norte, el Tumbes y el Zarumilla. Acá también es importante el río Santa. Es importante en Lima, el río Lima. Ya les digo, por las 5 centrales hidroeléctricas. Pero eso ya lo hacen ustedes porque esto es un repaso general. 2. Ríos de la vertiente del Amazonas. ¿Son qué? Regulares. ¿Por qué son regulares? Porque tiene una fuerte. Porque tienen bastante caudal. No se secan. Pueden bajar, pero no de esa, igual que esta. Aquí algunos ríos tienden a desaparecer. Por eso es importante las centrales o los centros de irrigación. ¿Correcto? A ver, solo dime el centro de irrigación más importante del Perú. Rímac. Río. ¡Chavi! Ah. ¡Chavi! ¡Chavibochi! Dios mío, ya nos olvidamos. La Libertad. Los valles de Chao. Mira, Cha, Valle de Chao. Vi, Chale Virú, Valle Virú. Mo, Valle de Moche. Chic, Valle de Chicama. El centro de irrigación de Chavimochi. Así hay más, pero eso hay que estudiar. Bueno, vamos acá. Sigamos. Vertiente de la. ¿Por qué regular? Se puede navegar. Claro, porque hay bastante ¿qué? Caudal. Caudal. ¿Y también serán torrentosos en su nacimiento? Sí. Claro, son torrentosos porque nacen en la sierra del Perú. Por eso es que no hablamos de los ríos de la sierra, porque estos ríos al final se van a convertir en ríos grandes y en la selva alta estos ríos pues van a ser inmensos y ni qué decir en la selva baja. Por eso son torrentosos en su naciente y en su parte baja, en la selva baja sobre todo, son caudalosos. ¿Qué quiere decir caudaloso? Profundo. Bueno, puede ser profundo, pero es por el abundante caudal que tiene. ¿Correcto? ¡Chévere! ¿Qué quiere decir exorreico? Termina fuera. A ver, los del último. ¿Qué quiere decir exorreico? Igual que esta, igual que esta. Que se va. Ah, que todos los ríos de acá, todos al final Termina se en unen el acá Atlántico. en el Amazonas y terminan en el Pacífico. o en el Atlántico. El Océano Atlántico. Pero ¿por qué le dicen vertiente del Amazonas? Porque todos al final vierten como afluentes, se unen y van a fusionarse acá finalmente
el Ucayali y el Marañón. Y acá da origen al Zona. pero la vertiente del Amazonas finalmente termina ¿dónde? En el Océano Atlántico. Entonces, la vertiente puede ser Amazonas o Atlántico, según cómo te pregunten en el examen de admisión. ¡Chévere, profe! Ahora, mucha atención. Cuando hablamos de los ríos, vamos a ver acá lo siguiente. Empecemos por acá abajo. Mucha atención. Dice acá. Aquí hay un pongo. El pongo de Apurímac. 2. El pongo de Mantaro. Ojo acá con esto porque puede venir el examen. 3. El pongo de Mainique. Ahora, otro pongo. El pongo de Tambo. Acá. El pongo de Lentema, el pongo de Manseriche, el pongo de Aguirre. Profesor, los pongos, ¿dónde están? ¿En qué región se encuentran? Mucha atención. El pongo está ya cerca a lo que es selva alta. Prácticamente la entrada a la selva alta. No te olvides de eso. Ahora, de los pongos que usted ha mencionado, ¿cuáles pueden venir en el examen? Pregunta. ¿Cuál es el pongo más grande del Perú? El pongo de Manseriche. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el pongo de Manseriche? ¿Quién sabe? Mirando el mapa. Loreto, ¿y qué más? Amazonas. En el examen es importante, jovencitos, conocer los departamentos. Una vez más les digo, a todos los que estamos acá, el examen de admisión de la UNEVAL es clave para medir tu nivel si quieres postular a otra universidad. Cuando te das cuenta, tu nivel está bajo si quieres postular a otra universidad. Cuando postulas a UNEVAL, ahí te das cuenta, ¿no? El nivel. Vamos por acá. Escuchen. Si el pongo de Manseriche está acá, ¿qué está acá? ¿Qué pongo? El pongo de Rentema. Ahora, pero profesor, ¿cómo me va a venir acá? Rentema, ¿entre qué departamentos estará? Amazonas y Caja. Ahora, revisen eso porque puede haber acá un error y puede ser vital para el examen de admisión. Acá puede ser vital para el examen de admisión. Voy a volver a preguntar y van a ver los que tienen el libro CEPRE, vamos a ver si realmente está en el lugar. Ahora, profesor, ¿pero qué es importante acá? Acá lo importante, muchachos, su atención es que el pongo de Rentema y el más grande, el Manseriche, está formado ¿por qué río? ¿Por qué río? Marañón, muchachos, Marañón. Cuarta vez que repito, Marañón. Que, ojo, forma 16 pongos, pero solamente hablamos de los más grandes y los más importantes. 2. El Marañón pasa por 6 departamentos. Otro dato para el examen de admisión. 3. Y es el Marañón quien se va a unir ¿con quién? Con el Ucayali para forjar el Amazonas. Profe, y este río que está aquí es el río Guayaga. Tanto el Marañón como el Guayaga nacen en el nudo de Pasco. ¿Correcto? Ahora, profesor, el Guayaga avanza al norte. Mira, si te das cuenta, son verticales u horizontales. ¿Qué dicen ustedes? Creo que ambas, ¿no? Muy bien. Y cuando pasa por acá, no se va a unir acá, sino pasa por acá, formando un pongo. ¿Qué pongo? A ver. Aquí está el pongo de Aguirre. Aguirre. Pongo de Aguirre. Ahora, cuando vamos a ver que un río que es más pequeño, pese a que es grande, ojo, el río Guayaga ya es grande aquí, pero cuando se ve ahí, se encuentra con el Marañón pues es 2 veces más grande. Entonces,
va a ser el Guayaga finalmente un afluente de quién? Del río Marañón. Ah, ya, profe. A ver, profe, de nuevo. ¿Qué río es este? Guayaga. ¿Qué pongo forma? Aguirre. Claro. A ver, si te das cuenta por deducción lógica, ¿qué departamento está acá? San Martín. Claro, San Martín, ve. Ah, ya, profe, chévere. Profe, ¿y el Guayaga se une con el Ucayali para formar el Amazonas? No, ese no. ¡No! ¿A quién se une el Guayaga? El Marañón. Al Marañón. Y el Marañón finalmente en el Nauta se une con otro río gigantesco. El Ucayali. ¿Y qué es el río más largo de él? Perú. Muy bien, excelente. Ahora acá abajo vamos a ver cómo es la situación. Mucha atención. No sé si pueden prender la luz un ratito, por favor. A ver, aquí abajo te pueden preguntar lo siguiente. Mucha atención. El río M y el río Perené van a forjar el río Tambo. Mucha atención. El río N y el río Perené van a dar origen al río Tambo. Pero claro, antes van a pasar por la cordillera formando el Pongo del Tambo. Luego van a formar estas dos, cuando el Perené y el N se unen, van a formar el Tambo. Profe, ¿y es importante el río Tambo? ¡Claro! ¿Por qué? Mucha atención. Es importante porque cuando se une con el río Urubamba, por el nombre nace en Cusco, van a forjar el río más largo del Perú. El Ucayali. El Ucayali. Eso es lo que nos interesa. Chévere, profesor. Profesor, al final, todos estos ríos van a llegar acá. Forjan el Amazonas y de aquí hacia el océano Atlántico. Chévere, repetimos por acá, a ver. Vertiente del Amazonas son. ¿Por qué? Porque no se seca. No se secan. Son caudalosos. Claro, puede bajar un poquito nada más, pero no se secan. Muy bien. Y te preguntan en el examen, ¿dónde estos ríos se hacen tan grandes que incluso forman curvas importantísimas? En la selva. Meandros. Claro, en la selva, ¿alta o baja? Alta. ¡Baja! En la alta son Correcto. correcto. Y en la baja, Caudalosos. caudalosos. Muy bien. Y son tercero, vertiente del Titicaca. Entonces acá tenemos otra vertiente, que es el lago Titicaca. Profesor, tanto el río Ramis, Ilave, Suches, entre otros. Pregunto para todos. Shh. Si te das cuenta, estos ríos de acá son chiquititos y son similares a estos que son chiquititos. Otro, dos. Estos ríos también ¿son qué? Son ríos. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los del Pacífico vierten sus aguas ¿a dónde? Al Pacífico. En cambio, esta no. Esta va a vertir sus aguas Al Atlántico. hacia el lago Titi. Ah. Por eso se dice que son ¿qué cosa? Endorrey. Endorreicos. O sea, es caso endorreico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene salida, pues. Pero hay un río que sale de acá. El río Güero. Desaguadero. Bolivia. Este río que sale de aquí Bolivia. va a sacar pues lo saladito del lago Titicaca. Pues si no el lago Titicaca sería salado. Pero de acá, ¿quién jala este río? Chile se lo jala para Arica, para vendernos las manzanas chilenas de sus grandes valles. Pero bueno, esa es otra cuestión de explicación. Mucha atención en el examen. Mucha atención en el examen. Van a leer acá, los que van al examen, los ríos más importantes. Entre ellos están los de Tumbes, están los de Tacna, Arequipa, La Libertad y Lima. Mucha atención ahí. Ya pues de esto ya te hablé todo. De esto ya está al 100%. De la vertiente del Amazonas ya está al 100%. Del Titicaca igual. Ahora, repito y ustedes responden. A ver. ¿Dónde nacen los ríos de la vertiente del Pacífico?
De la cordillera. ¿En la cordillera qué? Occidental. Nivo pluvial también se le llama. Profesor, ¿y la vertiente del Amazonas son ríos torrentosos y a la vez caudalosos? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. ¿Y cuál es el río más grande? El Ucayali. Pero si te dicen el examen, por cuenca, por origen, por deshielo, ¿cuál sería el origen del Amazonas? Estaría en la cordillera Chila, en el nevado Quehuisha. No te olvides, por favor. Chévere, profesor. Hasta ahí estoy entendiendo más o menos. Esa es la idea, porque estamos en repaso. Ahora, 2, población. Cuando se habla de población en Perú, escuchen, cuando se habla de población en Perú, siempre vamos a tener 2 indicadores. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Ahora, recuerda acá una cosa. En toda la historia del Perú, es el año 45, 50 y 60, donde la población va a cambiar todo su aspecto o su espectro social, incluyendo el aspecto económico, que tiene mucho que ver con todo esto. El crecimiento de la población llegó a un 3.6%. Fue el máximo en toda la historia del Perú. Profe, ¿qué gobierno? Apolinario Odría. Profesor, Apolinario Odría tiene mucho que ver dentro de todo esto. Tiene mucho que ver porque en su gobierno se dan las grandes migraciones. 2. En el tiempo del 40, la población rural era 65% y la población urbana era el 35%. Te pregunto, el día de hoy, ¿la población será igual? No. Claro, esto se ha invertido. Incluso, se dice ahora que ya la población urbana está superando el 78%. La zona rural está prácticamente desapareciendo. Profesor, una consulta. ¿Y la migración de zona rural a urbana trajo consecuencias o no? Sí. ¡Claro! ¿Cuál es una de las grandes consecuencias que siempre viene en el examen de admisión? Informalidad. Se va a generar una población mestiza. Claro, la causa principal de todo esto va a ser pues la centralización, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de educación. Examen San Marcos. Te preguntan, hacia la década del 40, 50 y 60, ¿cuál fue la causa principal de migración? No estaba esta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Trabajo o educación? Educación. Lo cierto es que la gente migra por los dos casos, pero la población adolescente, joven, es la que migra. Y en ese tiempo migraron más por trabajo que por edu. Ahora, si te preguntan el día de hoy, ¿la migración actual es por trabajo o es por educación? Y realmente hoy la educación ha superado al trabajo. La gente más migra por educación, pero también es por trabajo, pero es más, un poquito más por educación. Es más, los que se van al extranjero migran, ¿por qué? Más oportunidades. ¿Más por trabajo o más por educación? Se les dice, se deduce por mejorar su calidad de vida. ¿Correcto? Ahora, los que se van al extranjero, ¿al gobierno le conviene o no? Sí. Sí, porque los que se van envían remesas al Perú. O sea, envían dólares pues al Perú. Ah, le conviene. Pero a la larga no nos conviene, porque los que se van del Perú, ¿quiénes son? Los más cráneos, pues. El 80% gente que quiere, digamos, salir adelante, superarse, digamos, no en un país que está en vías de desarrollo, sino en un país que tiene las oportunidades científicas y tecnológicas. Profesor, chévere, ¿te he entendido? ¿Te he entendido acá, profe? Ahora vayamos hacia allá. Mucha atención por acá. Hay otro tema que viene en el examen de admisión: la regionalización.
¿La regionalización es un proyecto pequeño o a largo plazo? A largo plazo. Claro, que tiene sus etapas. Claro que sí. Y el primer proyecto de regionalización fue creado por Alan García. Y pregunto, ¿fue un proyecto bien hecho o fue un proyecto improvisado? Improvisado. Claro, que generó un centralismo en las regiones creadas. Ejemplo, el tipo de Alan García, Huánuco, Pasco y Junín se unieron en una sola región. Ya puedes entender qué es una región. La región es un proyecto a largo plazo. ¿Cuál es su objetivo? Crear regiones, unir 2 o más departamentos. ¿Para qué? Para que poco a poco se fortalezcan y poco a poco el centro implique ya no la subvención de estas, sino le entregue facultades económicas, políticas, judiciales, etcétera, según su posición. Quizás el sueño de nuestro país es llegar a un Estado federal, pero si no superamos la regionalización, estamos pues muy lejos de eso. Profesor, hay un personaje que planteó la región transversal, unir costa, sierra y selva. ¿Quién fue? Toledo. Javier Pulgar Vidal. las regiones transversales. Pero hay otro personaje que también planteó la regionalización, la descentralización de nuestro país bajo un proyecto a futuro. ¿Cómo se llama? Víctor Raúl Aya de la Torre. No te olvides para el examen de admisión. Profe, si el de Alan García fue un fracaso, Toledo inició el nuevo proyecto de regionalización, que es la única forma de vencer a la centralización, que es el mayor y uno de los mayores problemas que aqueja a nuestro país. Profesor, ¿quién lo hizo? Toledo. Todos lo apoyaron en el acuerdo nacional, pero todos después le dieron la contra. Este proyecto se quedó en la primera etapa. ¿Qué cosa, profesor? Se crearon gobiernos regionales en los departamentos. O sea, hoy, política y administrativamente, el Perú es departamentos o 24 departamentos sobre gobiernos regionales. La división política administrativa debe ser, ¿no? Hoy somos un país con 24 departamentos más 25 regiones. Profe, pero ¿no es región Huánuco? No, no es región Huánuco. Es departamento de Huánuco con su gobierno regional. La segunda etapa de Toledo era crear ¿qué cosa? Las regiones respectivas. Pero en la segunda etapa, los departamentos en un voto de elección dijeron que no estaban de acuerdo. Bueno, y hay mucho que explicar ahí. En realidad, todos pensábamos que íbamos a volver a este tiempo, pero lo cierto es que Toledo tuvo un expediente técnico para cada uno de los departamentos para conformar regiones. Por ejemplo, en la segunda etapa, Huánuco se iba a unir a Lima, provincias, Pasco, Junín y Ancash, e iba a conformar la región norcentro-oriental, cuya capital iba a quedar en Huánuco. Pero bueno, por diferentes, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar acá? Diferentes cuestiones negativas, no se aprobó. Entonces, como no se aprobó la segunda etapa, entonces seguimos en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Que seguimos siendo departamentos sobre ¿qué? Gobierno regional. En pocas palabras, somos 24 departamentos con 25 regiones, provincias 196 y distritos 1874. Profesor, y el proceso de regionalización de Toledo desapareció, no, porque es integral, gradual, participativa, obligatoria y permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Que es irreversible. O sea, que si Toledo no lo ha cumplido, lo tiene que hacer el otro gobierno.
el otro gobierno, el otro gobierno. Pero pregunto, ¿cuántos gobiernos han pasado y finalmente seguimos en la primera etapa? Es que realmente es un proyecto muy difícil, pero es un proyecto que enmarca el desarrollo de nuestro país, pero que a los demás presidentes creo que no les interesa. Terminamos esta parte. ¿Quién creó el primer proyecto de regionalización? Alan García. ¿Quién creó el segundo? Toledo. ¿Sigue vigente? Sí. Claro que sigue vigente. Vamos por allá. Mucha atención. Tenemos acá el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Muy bien. Pregunto, la Tierra, si te preguntan en el examen de admisión, ¿quién fue el primero en afirmar que la Tierra era redonda en torno a un eclipse lunar? Aristóteles. Casi lo comprueba haciendo empíricamente, casi empíricamente, con la observación. Pero ¿quién nos dijo que la Tierra era esferoide? Newton, achatada y ensanchada, producto de la fuerza, si se va hacia allá, producto de la fuerza centrífuga. Y si hace que esto no se escape y venga para adentro, la fuerza centrípeta. Y es largo para explicar, pero en un repaso no podríamos explicar porque es, como te digo, es un poco amplio para explicar esto. Pero vamos a explicar algo, vamos. ¿Quién dijo que la Tierra no era circular, sino era ensanchada y achatada? ¿Quién? Newton. Isaac Newton. Entonces la respuesta en el examen es esferoide. Pero si te dice, la Tierra tiene deformaciones, no es perfecta como tal, no es un esferoide perfecto. ¿Qué respondo en el examen? La Tierra es geoide. ¿No? Demostrada por el físico Listing. Ahora escucha. ¿Por qué la Tierra en su movimiento de rotación se ensancha? Por la fuerza centrífuga. El centro expulsa su energía y cuando rota se hace así, se va jalando. 2. Pero ¿por qué no se jala todo? ¿Por qué no se destruye? Porque a la vez hay una fuerza centrípeta por la gravedad que hace que lo que se va jale hacia el centro. Profe, vamos acá. Movimiento de rotación. ¿En cuánto tiempo 23. rota la Tierra, digamos, en un día específicamente? 23 horas. 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Profe, vamos acá, vino del examen. Círculo polar. Ártico. Cáncer. Ecuatorial. Línea ecuatorial. Capricornio. Antártico. Y el círculo polar antártico. Pregunto, ¿qué es lo que hace la línea ecuatorial, la línea equinoccial sobre la Tierra? Divide el norte y el sur. Divide la Tierra en norte y Sur. en boreal y austral. Correcto. En ártico y antártico. Ahora yo te pregunto, si en el examen te dice línea ecuatorial, ¿tú con qué lo vas a asimilar? ¿Con qué lo vas a mezclar? ¿Con qué lo vas a hacer parecer? Con la latitud. Línea ecuatorial, latitud. No te olvides ahí. Ahora, la Tierra en su movimiento de rotación, pregunto, ¿cuál es su consecuencia más importante? Sucesión de días y noches. Sucesión de días y La noches. sucesión de días y noches. 1. La segunda, tranca. La fuerza genera una fuerza electromagnética. Sale una fuerza desde el centro en el movimiento de rotación, una fuerza como si fuera una protección electromagnética. Y cuando el Sol envía sus rayos, su plasma, envía sus vientos solares, la fuerza electromagnética hace que todo eso hace que toda la fuerza del Sol, esa fuerza negativa del Sol, se desvíe. 2. Y el efecto Coriolis
en torno a los vientos y las corrientes marinas. No te vayas a olvidar. Movimiento de rotación. La Tierra gira de oeste a o de este a oeste. De oeste a. Muy bien. ¿En cuánto tiempo? En 23 horas. 56 minutos y 4 segundos. consecuencias. ¿Sucesión de qué? Días y noches. Y genera una fuerza electromagnética. ¿Para qué sirve eso? Para desviar la. Claro, si Goku lanza el Kamehameha, ¿qué hace la Tierra con su fuerza electromagnética? Lo desvía. ¿Y qué es el efecto Coriolis? Bueno, es algo para explicar, es un poco amplio, pero lo que tú, si te viene el examen, tienes que determinar lo siguiente. El efecto Coriolis lo que genera son las corrientes marinas y los vientos, ¿correcto? Entre lo positivo y lo negativo. Profesor, para terminar, ¿qué nos falta de rotación? Traslación, profesor. Pero antes de empezar esto, yo te hago una pregunta. ¡Ey, escuchen! ¿Quién fue el primer personaje en determinar que la Tierra es redonda? Haciendo un viaje experimental. ¡Claro! Acuérdate del tutor. Magallanes, claro. El famoso Magallanes. ¿Junto a quién? A Sebastián Elcano. No te olvides para el examen de admisión. ¿Y cómo le llaman a ese viaje? El viaje de circunnavegación. También llamado periplo. No te vayas a olvidar. ¡Profe! Consecuencia principal del movimiento de traslación. ¡Claro! 21 de marzo. El norte prima el sur. Ahora, si yo me voy hacia este lado, hacia 23 de septiembre, el norte será ¿qué cosa? ¿Y el sur? Primavera. Muy bien, excelente. Ahora, profesor, ¿y por qué has puesto dos E acá? Porque hablamos de los equinoccios. Quiere decir que entre marzo y septiembre la Tierra está inclinada y los rayos del sol ¿qué hacen? Llegan exactamente a todos los lugares del planeta con exactitud, dándose días y noches normales. Muy bien. Repito, ¿cuál es la consecuencia más importante del movimiento de traslación? Las estaciones del año. Correcto. ¿Y el movimiento de traslación se realiza en qué tiempo? 365 5 horas 48 minutos. Repita conmigo, a ver. ¿Cuánto? 365 días. Más fuerte, pues, muchachos. 365 A ver, días. observo. A ver. ¿Cuánto? 365 días. 5 horas, 48 minutos, 50 y... ¿cuánto dice? A 30 kilómetros por segundo. ¿Correcto? Chévere, profe. ¿Y por qué yo le he puesto equinoccio acá? ¿Por qué la parte? ¿Por qué la Más Claro, es el tiempo estacional donde los rayos solares llegan entre marzo y septiembre exactamente a toda la Tierra. Donde se dan los días y las noches. Normal. Chévere. Y si hablamos de junio, 21 de junio, y hablamos de 24, 23 de diciembre, ¿de qué hablamos? Solsticios. Muy bien, más fuerte. Solsticios. Ahora, ¿qué es el solsticio? Escúchame, no tengo para explicarte mucho acá. Escúchame. Solsticio es cuando los días se hacen más largos y las noches igual. Es más, y en los puntos extremos de la Tierra, o sea, polo norte y polo sur, el polo norte puede durar 6 meses de noche. Y viceversa, 6 meses de día. ¿Correcto? Eso que quede claro. Mucha atención. Movimiento de rotación. ¿Cuál es la consecuencia más importante? Días y noches. Movimiento de traslación. Consecuencia más importante. Ahora, aquí también se dan, escucha, vea, los perihelios y los afelios. ¿Cuándo es afelio? Cuando la Tierra se aleja más. ¿Y cuándo es perihelio? Cuando la Tierra se acerca. Se acerca más.
Muy bien. Ojo, repito una vez más. Cuando te preguntan apoyo, periodo, tú al toque lo relaciones acá, a las estaciones del año. No te vais a olvidar. Termino mis 5 preguntas, termina el repaso del día de hoy. Pregunto, si te preguntan y te dicen, ¿dónde nace el río Amazonas por cuenca? ¿Dónde? En el Nevado de Quilmes. ¿Qué huilla? Huilla. En la cordillera Chila. ¿Qué departamento? Arequipa. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el pongo más grande del Perú? Manceriche. Mance. ¿Formado por qué río? Por el Marañón. 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 Muy bien. Pregunta 2. Vamos acá. 3. ¿En qué gobierno creó el segundo proyecto Toledo. de regionalización? Toledo. El gobierno de Alejandro Toledo. Muy bien, excelente. Tercera pregunta. ¿En qué tiempo de la historia del Perú, hablando sobre la población empieza, en vez de disminuir, a aumentar de una forma acelerada a 3.6%? 45, 50 y 60. Y tiene que ver en historia con el gobierno de Apolinario Odría. No te olvides eso, por favor. Profesor, ¿qué pasó? Claro, la migración fue rural hacia qué zona? Urbana. Y hoy podemos deducir que la zona urbana hoy está llegando a 79% de población. Y la rural ha disminuido, no, solamente queda el otro porcentaje. Y producto de esas migraciones, hoy el Perú, como consecuencia, se ha convertido en una población mestiza, chicha, quizás achorada, una población de mezcla y una población que se dedica ¿a qué? A la informalidad. ¿Informalidad qué? Transporte informal, taxis informales, combis informales, viviendas informales. Tal es la flexibilidad de las normas que la informalidad se ha hecho pan de cada día. Ahora, si me respondes esto, te ganas 5 solcitos. ¿Quién me dice el salón? ¿Quién fue el personaje que nos habla de las migraciones y es la obra cumbre de la informalidad como tema en el Perú? El otro sendero. El otro sendero. Autor Hernando de Soto. correcto, ese alumno se ganó 5 soles. ¿De verdad? Ya, me esperas la otra semana, ¿ya? Cuando ingreses. Muy bien, excelente, muy bien, pelado. Termino, acá, ya termino. 2 últimas preguntas. Pregunto, ¿en dónde se encuentran los ríos más largos del Perú? El Amazonas. ¿En la vertiente de dónde? Del Amazonas. ¿En la vertiente de dónde? Del Amazonas. ¿Y cuál es el río más largo del Perú? Ucayali. Del Perú, el Luca. Yali. Excelente. Pregunto yo y finalmente digo lo siguiente. Entre rotación y traslación, pregunto, ¿en cuál de los dos se dan los solsticios? En el movimiento de traslación. Y termino con esto diciéndolo. Uy, se cayó. Termino, a ver, mucha atención acá. Termino diciendo lo siguiente. Atención, su atención. Las escalas pequeñas sirven para hacer ¿qué tipo de mapas? ¿Chiquitos o grandes? Grandes. Grandes. ¿Y los croquis o planos sirven para hacer qué cosa? Claro, Pequeños. sirven para hacer espacios pequeños. ¿De qué estamos hablando? Escala. De las escalas. Y en el examen hay 2 tipos de escala. La escala numérica aritmética por fracción y la escala de fracción. Si te viene esto en el examen, marca numérica. Y si te viene como barra segmentada, responde ¿qué vas a responder? Por fracción. Pero ¿cuál es la que viene más en el examen? Numérica. Cuando hablamos de estos temas, ¿de qué estamos hablando? De la cartografía. ¿Qué es la cartografía? El estudio La de los ciencia, mapas, de los la mapas. técnica y el arte. ¿Para hacer qué cosa? Mapas. Para hacer que la Tierra
lo proyectemos a espacios planos. Eso es la cartografía. O sea, su objetivo final es hacer que la dimensión de la Tierra lo proyectemos a espacios planos. Llamamos a esos planos mapas, cartas y planos. Arigato, he terminado.